Entre todos los objetos anómalos de la Fundación SCP, el que provoca más empatía es quizás el objeto 3017. Sin embargo, si tuvieras la suerte de conocerlo, no serías comprensivo. El único deseo que tendrías sería llamar a la policía. Frasier Melbrook, también conocido como SCP-3017, se crió en un pequeño pueblo rodeado de familiares y amigos. Al parecer, por esto su anomalía pasó desapercibida durante tanto tiempo. Los familiares de SCP-3017, junto con algunos amigos y vecinos, no eran susceptibles a la anomalía de Frasier. Todo comenzó cuando llegó el momento de ir a la universidad. En medio de su primera clase, un equipo especial irrumpió en la sala de conferencias. El maestro de Frasier y sus compañeros pensaron que era un criminal peligroso. Al principio solo lo miraban de reojo, pero a la mitad de la charla el profesor había movido una mesa frente a la salida para impedirle escapar. Y los chicos sentados junto a Frasier lo derribaron y le torcieron los brazos detrás de él. En la estación de policía no había duda de que se trataba del criminal más peligroso del país, pero nadie pudo decir exactamente qué hizo mal. Frasier fue liberado una hora después porque no había ningún delito del que acusarlo. Al día siguiente volvió a pasar lo mismo. Frasier se dio cuenta de que a pesar de su deseo de estudiar, necesitaba dejar la universidad. Así que decidió conseguir un trabajo, asumiendo que lo que pasó en la universidad era una especie de broma pesada. Al principio fue una entrevista normal, pero luego el posible empleador comenzó a hacerle preguntas extrañas. Preguntó sobre antecedentes penales y uso de drogas, y finalmente terminó atacándolo, gritándole que era un criminal y que debería estar en la cárcel. Luego Frasier se mudó a otro estado, pensando que la ciudad era el problema. La primera persona que conoció en su nueva ciudad fue Caitlin Adelardi. Ella y el objeto SCP-3017 inmediatamente entablaron una relación. Esto sucedió porque Caitlin, como los familiares de Frasier, era inmune a la anomalía de SCP-3017. Pero cuando Frasier conoció a algunos de los lugareños, se vio obligado a romper con ella y regresar a casa. Al estar de vuelta, Frasier ideó un método para comunicarse con la gente. Si después de 15 minutos la otra persona dejaba de sonreír y actuaba de manera extraña, Frasier dejaría rápidamente a la conversación. Este método le ayudó a iniciar más relaciones y finalmente le ayudó a encontrar a su futura esposa, Nadia Alvin. Después de casarse, Frasier tuvo que salir más en público, lo que provocó otros 20 arrestos, pero siempre lo liberaban, porque no había una buena razón para detenerlo. Sin embargo, cualquier oficial de policía que entrara en contacto con SCP-3017 estaba seguro de que era responsable de innumerables asesinatos y robos. Frasier fue nuevamente arrestado cuando cumplió 25 años, pero esta vez un agente de la Fundación SCP fue asignado a esa estación de policía. El nombre clave del agente era Cooper Staton. Después de analizar muchas pruebas, Cooper descubrió que todos los arrestos de Frasier terminaron en su liberación. Basado en esto, Cooper concluyó que Frasier tenía cómplices y estaba trabajando con organizaciones secretas que utilizaban anomalías. Pensó que estas organizaciones estaban ejerciendo presión sobre las agencias de la ley, obligándolas a liberar a SCP-3017. Esto permitió que Frasier siguiera cometiendo delitos con impunidad. Las agencias de inteligencia confiaban en que SCP-3017 era responsable de miles de asesinatos sin resolver en todo el país. Para evitar que Frasier volviera a escapar de la justicia, fue transferido a la Fundación SCP. Su destino quedó en manos de la detective Caitlin Ryland y la doctora Paris Kiran. Descubrieron de inmediato cómo mantener a Frasier en la Fundación a través de los objetos SCP-3017-1. Este número fue asignado a todos aquellos que eran inmunes a la anomalía de SCP-3017 y creían que era inocente. La Fundación logró encontrar a 12 personas inmunes del círculo íntimo de Frasier. Entre ellos estaba toda su familia, exnovias, un vecino y algunos compañeros de clase. Si SCP-3017 creía que uno de los individuos de SCP-3017-1 estaba en peligro, abandonaría cualquier intento de escapar y se volvería sumiso. Dado que todos los SCP-3017-1 también se consideraron anomalías, la Fundación pudo mantenerlos a todos dentro de sus muros. Sin embargo, más tarde se descubrió que 2 empleados de la Fundación también eran inmunes. Uno de ellos fue la detective Ryland. Expresó dudas sobre la supuesta participación de Frasier en organizaciones anómalas. Ryland fue categorizada inmediatamente como SCP-3017-1. Siguiendo la política de la Fundación, Ryland recibió un amnésico de clase A y fue suspendida por 2 semanas. Pero este tipo de amnésico solo borra recuerdos frescos y recientes, recuerdos que no superan los 2 días. Ryland trabajó con SCP-3017 durante más de 2 semanas. Por estos recuerdos no borrados por el amnésico, intentó ayudar a Frasier a escapar. Después de este intento, el personal de la Fundación declaró a Ryland una anomalía y la puso bajo supervisión 24/7. En cuanto al segundo empleado de la Fundación que era inmune a SCP-3017, tomó mucho tiempo identificarlo como SCP-3017-1. Este empleado resultó ser la oficial de seguridad llamada Rudolph Caridad. Ayudó repetidamente a SCP-3017 y a otros objetos SCP-3017-1 a escapar. Pero no lo olvides, las capacidades de la Fundación son enormes y como tal, todos los objetos finalmente se recuperaron. Los primeros 2 años de Frasier dentro de la Fundación fueron un infierno. A la doctora Kiran se le encomendó extraer información de SCP-3017 sobre las organizaciones anómalas con las que colaboraba y se usaría cualquier método para facilitar este proceso. Algunos de los familiares de Frasier fueron
expuestos a un suero de cáncer desarrollado por la doctora Kiran. El suero contiene mutágenos que muta a las células sanas en células cancerígenas malignas. Solo la fundación tenía el antídoto, y para que su abuela y su hermano menor recibieran el antídoto, SCP-3017 tuvo que renunciar a sus cómplices. Fraser reveló toneladas de secretos para salvar a sus seres queridos. Sin embargo, el análisis de su testimonio reveló muchas inconsistencias y contradicciones. Entonces el interrogatorio continuó. Los objetos de SCP-3017-1 se colocaron en una habitación adyacente a la sala de interrogatorios de Fraser, con un espejo bidireccional en el medio. Fraser podía verlos, pero ellos no a él. El personal de la fundación les apuntó con armas a la cabeza justo frente a Fraser. Si se resistía a la cooperación, el personal de la fundación dispararía a su padre, madre, hermanos o esposa en la pierna. En respuesta a eso, SCP-3017 nuevamente brindó información que, nuevamente, no satisfizo a la gerencia de la fundación. Todo fue declarado falso y sin interés para la fundación SCP. Sin embargo, la conexión de Fraser con organizaciones anómalas parecía obvia para el personal de la fundación, por lo que el chantaje, la tortura y el interrogatorio continuaron. Fraser perdió el apetito, tuvo problemas para dormir y se deprimió. Fue drogado con pastillas para dormir y antidepresivos todas las noches para que pudiera volver a hablar por la mañana. Después de 2 años de tortura y angustia, Rudolph Caridad decidió ponerle fin. Ayudó a Fraser y a Rylan a escapar. Pero resultó que las agencias de inteligencia no eran las únicas que buscaban a Fraser. Normalmente todas las personas que entraron en contacto con SCP-3017 fuera de la fundación fueron tratadas con un amnésico de clase A. Se olvidaron de Fraser, pero al encontrarlo de nuevo, todos sus síntomas regresaron. Volverían a sospechar que SCP-3017 ha cometido delitos graves y querrían detenerlo. Los empleados de la fundación clasifican esto como síntoma SCP-3017-A. Debido a la cantidad de personas, algunos de los que entraron en contacto con SCP-3017 no fueron tratados con amnésicos. Esta categoría de testigos fue considerada la más peligrosa. Permanecieron obsesionados con SCP-3017 y continuaron buscándolo. El más agresivo de ellos quería destruir a Fraser para salvar a la humanidad de un criminal tan peligroso. Así que en la quinta noche después del escape de SCP-3017, ciertos individuos cuyos nombres están clasificados prendieron fuego a la casa de Fraser. Su madre, padre, hermanos y esposa fueron quemados vivos. Fraser y Rylan llegaron a la casa cuando ya estaba en llamas. SCP-3017 solo encontró cuerpos carbonizados. Todo el testimonio falso de Fraser, dado bajo tortura por el bien de sus seres queridos, fue en vano. Sentía que no tenía sentido vivir más. Entonces Fraser Melbrook fue al puente más cercano y saltó de él, poniendo fin a 2 años de tormento. El cuerpo de Fraser fue incinerado y sus cenizas se esparcieron en diferentes lugares del mundo. Cada ubicación se sigue monitoreando. Cualquier archivo relacionado con el entierro de SCP-3017 está altamente clasificado. Cualquier intento de acceder a ellos termina con la administración de un amnésico clase A y una suspensión del trabajo de 2 semanas. La gerencia de la fundación cree que estar cerca de sus cenizas puede revivir los síntomas. Solo pudimos analizar el alcance total de la anomalía de Fraser Melbrook después de su muerte. Resulta que la creencia de toda la fundación de que SCP-3017 estaba involucrado con organizaciones anómalas era una manifestación directa del síntoma SCP-3017-A. Por lo tanto, era más probable que los objetos SCP-3017-1 fueran inmunes a tales trastornos de percepción. La percepción de todos los demás, incluidos todos los miembros del personal de la fundación, fue, de hecho, anormal, con la excepción de Caitlin Rylan y Rudolph Caridad. SCP-3017 en realidad no tenía antecedentes penales. Lo que los investigadores denominaron una anomalía secundaria o la capacidad de ser detenido también resultó ser un problema de percepción. Fraser fue puesto en libertad cada vez porque no había pruebas de que había cometido un delito. Su única anomalía era que todo el planeta, excepto 14 personas, lo consideraban un supervillano sin ninguna razón real. Después de la muerte de Fraser, la especialista en fisonomía Megan Rivley intentó explicar este fenómeno. Según ella, la anomalía podría explicarse por la estructura facial de Fraser. Megan analizó imágenes de asesinos en serie y otros criminales ampliamente reconocidos. Luego tomó nota de los rasgos faciales particulares que son característicos de los delincuentes. Después ingresó los datos en un programa especial para que pudiera producir una media aritmética. Para sorpresa de la científica, el programa produjo una imagen del rostro de Fraser Melbrook. Al ver su rostro, la mayoría reconoció inconscientemente rasgos faciales malvados que nuestros cerebros asociaron con los criminales de la cultura popular. Aquellas personas que vieron a Fraser como un ser humano, en lugar de un conjunto de rasgos faciales, no exhibieron el síntoma de SCP-3017-A, y como tal, fueron clasificados como objetos SCP-3017-1. Aparte de este sensacionalismo, la propia Megan Rivley desarrolló el síntoma de SCP-3017-A en el curso de su trabajo. Quería hacer público el caso de Fraser y buscó activamente dónde fue enterrado. Por lo tanto, Megan recibió posteriormente un amnésico de una clase secreta más fuerte y fue suspendida del trabajo durante 1 año. Toda su investigación fue destruida. Caitlin Rylan y Rudolph Caridad finalmente fueron reasignadas. Desde la muerte de SCP-3017, los miembros restantes de la categoría
memorias SCP-3017-1 ya no se consideran anómalos. Sus recuerdos de la fundación fueron borrados por amnésicos. Estuvieron bajo vigilancia secreta durante un tiempo, pero finalmente terminó. Todas las organizaciones con las que se sospechaba que Fraser tenía vínculos han sido declaradas inexistentes. Eso es lo que dicen todos los informes oficiales que hemos podido conseguir. Sin embargo, algunos creen que Fraser Melbrook todavía está vivo. Fue declarado neutralizado para que cualquiera que hubiera estado en contacto con él lo dejara de buscar. Es posible que SCP-3017 todavía esté retenido, siendo torturado en interrogatorios, durante los cuales la Fundación recibe información valiosa y agrega nuevos objetos anómalos a sus listas. ¿Qué piensas tú? ¿Fraser realmente se quitó la vida o fue una distracción ideada por agencias de inteligencia? Escríbelo abajo en los comentarios y dale me gusta al video, y haz clic en la campana para que no te pierdas ningún episodio.